Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Por favor, me confirman si... Profesor, buenas tardes. Qué bien, gracias. Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar entonces pasando la lista, el control de asistencia. Ascate. Presente, profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Santos. Cáceres Guaringa. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Karel. Calcín Hurtado. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Carreño Bernal. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Carrillo de la Cruz. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Herminia. Collazos Mendoza. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Condori Cárdenas. Presente, profesor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia. Cueva Méndez. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Mirela. Espinosa Mendoza. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melesio. Espinosa Yapias. Profesor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Ronald. Correcto. Gil Florian. Buenas tardes, profesor. Presente. Buenas tardes, Sheila. Hernández Díaz. Buenas tardes, profesor. Presente. ¿Cómo está, Juanita? Buenas tardes. Heisen Flores. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Johan. Hualpa Franco. Presente, profesor. Correcto, Miriam. Guamaní Hilario. Presente, profesor. Presente. Correcto, Samuel. Machado García. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Montes Miranda. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Liliana. Najarro Méndez. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisette. Quevedo Amanza. Profesor, buenas tardes. Presente. Correcto, Camila. Pues. Buenas tardes. Rojas Pajuelo. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Silva Suárez. Silva Suárez. Tarazona Ramírez. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, César. Tepelegua. Tepelegua. José Bautista. José Bautista. Paspilcueta. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Luna Maita. Presente, profesor. Correcto. Profesor, presente. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Kimberly. ¿Está bien? Sí, lo pulso. Gracias, profesor. Bien. Vamos entonces a comenzar nuestra clase. Voy a compartir la pantalla. Profesor, buenas tardes. Soy Tuse, presente. Un ratito, a ver, vamos a ponerle. Tuse, ok. Ya. Bien. Entonces vamos a compartir la pantalla.
¿Me informan si se ve bien? Sí se ve, profe. Sí, profesor. Correcto. Quiero ver si lo puedo poner en el PowerPoint mejor. Un ratito ya. Voy a acomodar mejor la diapositiva. Está la que... ¿Se ve bien ahí? ¿Están viendo la pantalla, por favor? ¿Está bien? Ok, correcto. Sí, se ve. Ahí Sí, vamos a profesor. pasarla mejor. Se ve mejor esa. Antes le había puesto la que estaba en PDF. Bien. Entonces vamos a comenzar nuestra clase. Hoy día nos toca revisar acerca de la transferencia de fosfatos por el ATP. En cierto modo vamos a hablar del ATP, de la estructura, la importancia que ejerce esta molécula en el rol de transferencia de energía, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de reacciones en las cuales participa. Vamos a mencionar algunas vías metabólicas, pero solamente desde el punto de vista general, para ver el rol del ATP en estas vías, ¿ya? No las vamos a explicar. Vamos en la parte de que hagamos de introducción al metabolismo, vamos a hacer el desarrollo un poco más avanzado de las vías. Ahora nos concentramos en ATP, ¿ya? Más que nada. Bien. La energía es fundamental para todo el proceso biológico, en todas las reacciones que ocurren en la célula, en toda la fisiología, en realidad de los organismos vivos, tienen que ver con energía, dependen de la energía. Entonces estas transferencias, estos cambios de energía son fundamentales para él, ¿no? Acá tenemos, ¿no?, ejemplos, ¿no?, en las reacciones del anabolismo. ¿Qué ocurre en el anabolismo? La célula tiene que sintetizar moléculas. Para sintetizar moléculas requieren energía. También hemos visto el transporte, ¿no? ¿Okay? Tiene que transportar, y ustedes han visto cómo a través de la exocitosis, la endocitosis, ¿no?, ocurren reacciones que dependen, ¿no?, de la energía. Acabamos de ver transportadores, nosotros, canales iónicos, donde juega un rol importante el ATP. En la contracción muscular, igual, ¿no? El trabajo mecánico, ¿no?, tiene que ver con la energía, ¿no?, y con el manejo de ATP. Este podría ser un tema para el próximo seminario, ¿no?, ver el análisis o el rol del ATP en la contracción muscular. Otro, la transmisión del impulso nervioso. También ustedes han visto en las clases pasadas, sobre todo en seminarios, cómo a través de canales iónicos se generan diferencias de potenciales eléctricos a nivel de la membrana que permite la transmisión del impulso nervioso. Y esto requiere de energía. Y así, ¿no?, los organismos crecen, las células crecen, se duplican, tienen que sintetizar DNA, replicar sus cromosomas. Para todo ello requieren de energía, ¿no? Y todos estos procesos, de alguna manera, a pesar que necesitan energía, el organismo tiene que convertirlos en termodinámicamente favorables, ¿no? O sea, que proceda. Puede ser que requiera de energía, que sea endergónica, pero tiene que acoplarla, ¿no?, a otra reacción para que el balance general no sea, ¿no?, exergónico. Ahí está. Con frecuencia estos procesos son endergónicos, ¿no? Para que pueda proceder, la célula debe ser capaz de acoplarlos a procesos exergónicos, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ir de A a B.
por ejemplo, sintetizar una molécula, tiene un delta de G estándar de +10. Esta reacción es endergónica. Entonces la acopla a otra energía, a otra reacción que libere energía de C más D para dar, ¿no?, -30. La suma de los dos, ¿no?, nos da un balance energético favorable, desprendimiento de energía, delta de G negativo. O sea, hace que la reacción proceda. Esta reacción que requería energía, ¿no?, depende de esta otra. Acopla las reacciones para hacerlas termodinámicamente favorables. Ese es el principio, ¿no?, energético que maneja la célula. Bien. Entonces, la célula requiere evidentemente de compuestos con valores, ¿no?, que tengan variación de energía libre estándar negativos. Y muchos de estos compuestos son compuestos fosfatos de alta energía, así se les denomina, ¿no? Son compuestos fosfatos, pero estos al hidrolizar, ¿no?, al transferir el grupo fosfato o liberar el grupo fosfato, ¿no?, actúan como transductores de energía, es decir, ceden energía para que hagan un proceso endergónico, se convierta en exergónico, ¿no?, lo que acabamos de ver. Acá tenemos, ¿no?, un ejemplo en este esquema. Estas son las reacciones, ¿no?, que ocurren en la degradación. ¿Okay? Acá, ¿no?, el catabolismo, las reacciones del catabolismo, ¿no?, a partir de nutrientes almacenados, a partir de la ingesta de los alimentos o a partir de la luz solar. Esto, ¿no?, produce unas vías de degradación que liberan energía. Nosotros ingerimos alimentos y los oxidamos, los quemamos, los degradamos, ¿no?, o también con las moléculas que se almacenan, glucógeno almacenado en el hígado, ¿no?, o en el músculo, son degradados, ¿sí?, hasta CO2. En el caso de que sean proteínas, pueden ser liberar amonio, ¿no?, y agua también, ¿no? Son oxidados y la energía desprendida en esta vía de combustión, de degradación, ¿no?, sirve para sintetizar ATP. Este es el rol central del ATP. Une el ADP más el fosfato para dar ATP. Lo contrario ocurre en el anabolismo. En el anabolismo nosotros vamos a sintetizar moléculas a partir de moléculas pequeñas, ¿no?, a partir de moléculas precursoras simples, ¿no?, sintetizar moléculas para producir trabajo osmótico, trabajo mecánico, ¿no?, con moléculas complejas como es la síntesis de proteínas, síntesis de DNA, polisacáridos y cualquier otro tipo de trabajo celular que haya. Para eso se requiere, ¿no?, el aporte de energía. Acá el ATP más bien es hidrolizado para dar energía y acceder a estos procesos, ¿no? Y a esto se conoce como vías anabólicas, ¿no?, que requieren de energía más bien, ¿no? Las catabólicas liberan energía y las anabólicas, ¿no?, utilizan la energía. El ATP, como decíamos, juega un rol central aquí, ¿no?, en las reacciones que participa o dirige. Muchas veces el ATP no solamente se libera como ADP y fosfato, puede hacer que en algunos casos rompa o hidrolice y se liberen dos fosfatos inorgánicos, ¿no?, queda como AMP. Vamos a verlo eso. En algunos procesos se ocurre esta reacción, ¿no? No solamente hidroliza un fosfato, sino también puede liberar dos fosfatos. Muchos de estos compuestos fosforilados, que se conocen con el nombre de fosfatos de alta energía, tienen una gran variación de energía libre, o sea, liberan bastante energía, ¿no? Y esto muchas veces involucra una transferencia de grupo. Esa transferencia de grupo puede ser el fosfato, puede ser el AMP, puede ser el ADP, ¿no? Lo transfieren y esa transferencia, ¿no?, involucra una variación de energía en la molécula que lo está aceptando. El ATP, entonces, ¿no?, es la molécula que provee energía, ¿no?, para la síntesis, como ya dijimos, ADN, proteínas, incluso hasta carbohidratos, ¿no?
muchas veces el transporte que ya hemos analizado nosotros, como les mencioné, a través de la membrana, ¿no? En el trabajo muscular, la contracción muscular, trabajo mecánico, como ya dije, en el pasaje o la transmisión del impulso nervioso también. Entonces, todas las actividades que requieren. Aquí tenemos una figura que nos va a ilustrar acerca de la variación de energía libre estándar para la hidrólisis del ATP. Este es grande y negativa. Acá tenemos la molécula del ATP, el núcleo de adenosina, la ribosa y los 3 grupos fosfatos. ¿Okay? Aquí la hidrólisis del ATP, ¿no? Para dar ADP más fosfato inorgánico. Y esto tiene una gran variación de energía libre, como ya dijimos, ¿no? No es lo mismo que la hidratación. Bueno, esto lo puse para los de biología que no sabían diferenciar entre hidrólisis y hidratación, ¿no? Bien. Esta reacción, decía, libera energía, ¿no? El ATP es estable, pero su energía de activación, esta molécula es estable, ¿no? No se hidroliza así fácilmente solito, a pesar de que libera energía, ¿no? A pesar de que es exergónica, es una molécula estable. ¿Por qué razón? Porque tiene una energía de activación alta. Y eso ustedes saben qué cosa es, ¿no? En toda reacción se requiere una energía para que ésta proceda, incrementar su contenido de energía, ¿no? Este contenido de energía para el caso de la hidrólisis del ATP es alta y necesariamente requiere de una enzima. La enzima baja esa energía de activación y la reacción puede ocurrir mucho más rápido. Aquí tenemos la hidrólisis del ATP, miren, aquí, ¿no? Esta hidrólisis, cuando es atacado el grupo gamma, puede liberar este fosfato y este se estabiliza por resonancia. Este se estabiliza por resonancia, por eso es más estable, ¿no? Y nos queda el grupo de ADP cuando se ha hidrolizado, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Este se puede ionizar todavía, ¿no? Y le da mucho más estabilidad, ¿sí? Por eso es que esta variación de energía libre estándar, ¿no? Tiene menos 30 kilojoules por mol. ¿Cuál es la justificación? Los productos son más estables que la molécula reactante. O sea, esta estabilidad, esto es más inestable, es lo que le confiere esa capacidad para liberar energía, ¿no? Acuérdense que esto es en condiciones estándar, ¿no? Entonces se hidroliza, se sale el grupo fosfato y estos productos de la reacción son estabilizados, ¿no? Este por resonancia electrónica y este por ionización. Y estos términos ya no los explico porque entiendo que ustedes lo conocen, ¿no? La estabilidad por resonancia. También en condiciones intracelulares, el ATP tiene en tiempo real, como vimos en la clase pasada, ¿no? Las concentraciones de los nucleótidos en los diferentes tejidos incluso no son iguales, ¿no? Vemos acá, ¿no? El ATP, por ejemplo, en hepatocitos de rata, ¿no? Esta es su concentración en milimoles, la del ADP, la del AMP, la del fosfato inorgánico, ¿no? Y esta es la fosfocreatina, otra molécula. Vean, diferentes para la neurona, ¿no? Para el eritrocito humano, ¿no? En las bacterias son diferentes concentraciones. Por lo tanto, la variación de energía libre en condiciones no estándar va a ser diferente, ¿no? Ahí está. La energía en tiempo real de hidrólisis del ATP bajo condiciones intracelulares no es la misma que la variación de energía libre estándar, ¿no? Y se le denomina potencial de fosforilación. Se simboliza así, ¿no? Y esto está más o menos haciendo el cálculo, ¿no? Entre menos 65 kilojoules por mol. Diferente al de condiciones estándar que vimos que era alrededor de 35, ¿no? Bien.
También en la célula, estos grupos fosfatos o estas cargas negativas del ATP son estabilizadas por la presencia del ion magnesio. Siempre que hay reacciones con el ATP, va a estar presente el magnesio, ¿ya? Igual para el ADP, ¿ven cómo lo estabiliza? ¿Ya? Y de alguna manera facilita la reacción para que pueda efectuarse la transferencia de los grupos del ATP, ¿ya? Entonces, como ven acá, y lo hemos visto anteriormente en la diapositiva anterior, la variación de energía libre o el potencial, ¿no?, del fosfato es diferente para cada tipo de célula. Depende de las concentraciones de ATP, ADP y fosfato inorgánico que haya, ¿no?, en cada célula, ¿no? Incluso en un mismo tipo de célula puede variar, ¿no?, dependiendo de las condiciones del metabolismo. Es decir, cuánto se haya gastado de ATP, cuánto de ADP puede haber, cuánto de fosfato, etcétera, ¿no? Ahí está, las concentraciones de ATP, ADP, fosfato, incluso hasta el pH, ¿no? Tienen que ver con este valor, ¿no?, de la energía libre del grupo fosfato, en condiciones no estándar. Bien. Se puede calcular esta variación en tiempo real, ¿no?, para cualquier reacción, si se conoce, ¿no?, la concentración de reactantes y productos, ¿no?, así como los factores de pH, temperatura, concentración de magnesio, y esto ya lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? Bueno, esto puede complicarse, ¿no?, si es que muchas veces también están ligados, ¿no?, a moléculas como pueden ser las proteínas. Y ustedes ya vieron también en sus transportadores que hay moléculas que unen ATP o GTP también, proteínas dependientes de GTP. La energía liberada, ¿no?, siempre es mayor que la variación de energía libre estándar, ¿ok? Ya que esta se mide en condiciones, ¿no?, referenciales, ¿ah?, que son diferentes a las reacciones celulares. Este es estándar. Bien, las propiedades del ATP hacen que esta forma, ¿no?, esta variación de energía libre sea útil o la célula la pueda manejar. O sea, todas estas condiciones termodinámicas que se están viendo de la estabilidad pueden ser manejadas por la célula. Por eso es que el ATP es considerado, ¿no?, como la molécula transportadora, transferidora de energías. Bien, esta molécula evidentemente, ¿no?, ha sido seleccionada evolutivamente, ¿no?, a través de los años, ¿no?, y mantiene unas concentraciones, ¿no?, por encima de las concentraciones del equilibrio. Recuerden que en la célula no existe el equilibrio químico, tiene su propio equilibrio u homeostasis, ¿no? Bien. Cuando el ATP, ¿no?, cuando el nivel de ATP cae, no solamente es porque no hay combustible, ¿no?, sino porque su propia estructura pierde potencia. Entonces, nuevamente, los organismos, a través de la evolución, han desarrollado, ¿no?, sistemas o formas que permiten una eficiente, ¿no?, concentración de ATP en la célula, ¿no? Todo está regulado enzimáticamente, ¿no? No se sintetiza ATP si no se requiere, no se produce. Hay otros compuestos fosforilados y tioésteres, otras moléculas, ¿no?, que también tienen alta energía de hidrólisis, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no?, que son productos del metabolismo. Este lo vamos a ver cuando veamos degradación de la glucosa, el fosfonol piruvato, es un intermediario. Miren, este grupo fosfato es un fosfato de alta energía. Cuando se hidroliza, libera el grupo fosfato y nos da piruvato, el resto de la molécula. Y esto puede ser más estable por tautomerización, ¿sí?, de la forma enólica a la forma acetónica, ¿no? Y miren la cantidad de energía que libera. En condiciones estándar, la hidrólisis del fosfonol piruvato a piruvato más fosfato inorgánico nos da menos 61.9 kilojoules, mucho más que el ATP. Otro, el 1,3-difosfoglicerato. Muchos de estos son intermediarios, vuelvo a repetir, del metabolismo, ¿no? El 1,3-difosfoglicerato
También por hidrólisis nos va a dar el ácido 3-fosfoglicérico, este es un anhidrido, 3-fosfoglicerato, que por ionización nos da el 3-fosfoglicerato, libera el protón, nos da el 3-fosfoglicerato y este es estable por resonancia. Entonces, los productos, ¿no?, son más estables por ionización y por resonancia que el reactante. Entonces, la reacción tiende, ¿no?, a liberar esa energía, ¿no? Aquí está el 1,3-difosfoglicerato por hidrólisis para dar 3-fosfoglicerato y fosfato inorgánico, nos da una variación de energía libre estándar de menos 49.3 kJ por mol. Mucho más que el ATP. Otro, la fosfocreatina. Esta es otra molécula muy importante. La fosfocreatina, está la creatina, el grupo fosfato, también por hidrólisis libera el grupo fosfato, nos da la creatina que es estabilizada por resonancia. Los productos son más estables, o sea, la reacción tiende en este sentido, ¿no? La reacción de hidrólisis nos da o libera 43 kJ por mol, una variación de energía libre estándar de menos 43, kJ por mol. Como vemos, ¿no?, un pequeño resumen, en todas estas reacciones, las formas resonantes del pirofosfato o del producto, ¿no?, estabilizan el producto, ¿no?, con respecto al reactante. Y esto es lo que contribuye o explica, ¿no?, el comportamiento o la variación de energía libre negativa, ¿no?, o de liberación de energía. Aquí en esta tabla nos muestra una serie de compuestos que tienen el grupo fosfato, ¿no?, ¿ven? Muchos de lo que hemos mencionado acá, el ATP puede hidrolizarse para liberar un fosfato, ¿no?, aquí, para dar ADP fosfato. El ADP también puede liberar, miren, ¿no?, o el ATP puede liberar dos grupos fosfato para dar AMP. Y todavía el AMP, ¿no?, libera el grupo fosfato para dar adenosina y fosfato. Y el pirofosfato también. Este pirofosfato de acá puede, ¿no?, desdoblarse, hidrolizarse, y todos ellos liberan energía. Miren, cada uno diferente, evidentemente, ¿sí? Y acá otros azúcares fosfatados, ¿no?, que también liberan energía, ¿no? Su hidrólisis libera energía. El ATP juega un rol central acá. Estos que tienen mayor energía libre de hidrólisis sirven para producir, sintetizar ATP, y estos que están por debajo del ATP más bien son fosforilados por el ATP. O sea, la glucosa es fosforilada por el ATP, la fructosa, ¿no?, etcétera, ¿no?, para dar estos productos. Ven, en 3-fosfatos, 6-fosfatos, dependiendo de la posición. Acá hay otro que vamos a ver, ¿no? Este también es de alta energía, pero no es fosfato, ¿verdad? Este es el acetilcoenzima A, que lo vamos a describir enseguida. Aquí está, ¿no?, los tioéster. Aquí un azufre reemplaza al oxígeno en el enlace este. Aquí vemos, ¿no?, vamos a justificar por qué es que da o libera energía. Esto puede hidrolizarse y nos va a dar la coenzima A más el grupo acetato o ácido acético. Y este ácido acético, ¿no?, es estable porque puede presentar una resonancia, ¿sí?, igual que en los casos anteriores. ¿No? La reacción de hidrólisis nos libera, ¿no?, menos 31.4 kJ por mol. También es un compuesto de alta energía. No es fosforilado, por eso lo tratamos aparte, ¿no?, pero también no es una molécula que sirve como aporte energético en el metabolismo. Ahí está, ¿no? Es importante en el intermediario metabólico, en las transferencias de grupos acilo, ¿no? Ácidos grasos o productos derivados de los ácidos grasos forman este compuesto y son activados por transetilación, ¿sí?, condensación u óxido-reducción, ¿no? Todas estas reacciones sirven para esta
intercambio de energía. Aquí también una particularidad, ¿no? La energía libre de los tioésteres comparado con las del éster de oxígeno. Los tioésteres tienen menos energía de resonancia que los ésteres de oxígeno. Observen acá, este es un tioéster y este es un éster de oxígeno. Aquí ya, antes de hidrolizarse, este éster de oxígeno tiene una estabilidad en resonancia. Por eso cuando se hidrolizan o cuando se liberan, ¿no? Se separan, ¿no? La hidrólisis de este tioéster libera más energía que este, porque este es más estable que este. Además que ellos, cuando ya se han hidrolizado, también se estabilizan, ¿no? ¿No? Pero este, ven, antes de hidrolizarse, es más estable que el tioéster. Por eso es que el tioéster libera más energía que el éster de oxígeno. Eso es lo que nos quiere decir este esquema. ¿No? Al hidrolizarse, sus productos son estabilizados por resonancia. Acá, ¿no? Pero la variación de energía libre, ¿no?, es mayor que los ésteres de oxígeno. Los productos de hidrólisis, acetatos, no tienen el mismo contenido de energía, pero el tioéster, tiene mayor contenido de energía libre que el éster de oxígeno, ¿sí?, por la estabilidad de resonancia. Pues son más estables por la resonancia. Bien. En las reacciones de hidrólisis con una gran variación de energía libre, ¿no?, los productos son más estables que los reactantes. Ya lo acabamos de ver. Esto es un resumen, ¿no?, de lo que hemos dicho, ¿no? Los que tienen gran variación de energía libre son porque sus productos son más estables que los reactantes. ¿Ello a qué se debe? ¿No? A la energía del enlace del reactante por repulsión electrostática, ¿no? Es liberada por la separación de cargas negativas, como en el ATP, ¿no? Hemos visto que en el ATP, ¿no?, hay grupos fosfatos cargados negativamente, ¿no? ¿Okay? Entonces, cuando se separan, son más estables porque ya no hay esa repulsión de carga, ¿sí? También son estabilizados por ionización, como vimos anteriormente, ¿no? Como ejemplo, ¿no?, en el ATP, el acilfosfato y los tioésteres, ¿no? Y también son estabilizados, ¿no?, por tautomerización o resonancia, como ya mencionamos anteriormente. Tautomerización, ¿no?, en el fosfonol piruvato, que pasa de alcohol acetona, o por resonancia, ¿no?, como se ha visto en la creatina, en el carboxilato, tioésteres y fosfatos, ¿no? Entonces, todos estos factores, ¿no?, la repulsión de carga, la disminución de repulsión de carga, ¿no?, la ionización, la isomerización y la estabilización por resonancia, son los que potencian, digamos, o explican por qué es que estos compuestos fosfatos, ¿no?, pueden liberar energía o dan energía. Bien, no solamente es la hidrólisis la que produce o libera energía. Ese es un concepto que a veces lo mencionamos, pero no necesariamente es así de cierto. No quiere decir que al romper el enlace libera la energía, ¿no? Más bien, muchas veces es la transferencia de grupos, ¿no?, la que activa, ¿no?, a una molécula para que ésta pueda efectuar la reacción. Observemos en este ejemplo. Esta reacción es catalizada por la glutamina sintasa, o sea, se va a sintetizar, ¿no?, glutamina, ¿no? Y la reacción, así, directamente, si la vemos directa, ¿no?, acá tenemos el glutamato, un aminoácido, ¿no?, que debe recibir un grupo amino, acá, en esta posición, acá está el grupo amino, y para unirle esto se requiere energía que la proporciona el ATP. Muchas veces lo decimos equivocadamente, el ATP da la energía, o la hidrólisis del ATP da la energía para que se una el grupo amino y forme la glutamina, ¿no? Como vemos, la reacción no es así, la reacción ocurre en pasos, en transferencias, ¿no? La enzima, acá hay una enzima, ¿ya?, que va a unir a las moléculas de sustratos,
Los sustratos en este caso son el glutamato y el ATP, ¿no? Y miren, en el primer paso, ¿no?, se transfiere un grupo fosfato del ATP. Sale como ADP, pero el fosfato se queda unido al glutamato. Esta unión activa a la molécula, ¿no? En este caso, el glutamilfosfato. Está activado energéticamente. Entonces viene el otro sustrato y desplaza al fosfato y se une y forma la glutamina. No es directa que entra la glutamina, es por transferencia del grupo que activa la molécula, ¿no? Esta molécula tiene más energía que esta, entonces puede venir una sustitución del grupo fosfato por el grupo amino. Ahí está. El fosfato es desplazado, en la reacción, y de esta manera, ¿no?, el ATP contribuye con la variación de energía libre, ¿no?, a favor de la reacción. Bien, también muchas veces, no necesariamente, este es un ejemplo, no necesariamente se transfiere un grupo fosfato. A veces se puede transferir el grupo AMP o ADP incluso, ¿no? En lugar del fosfato, más bien se libera fosfato y se une acá ADP, ¿no? En otra reacción, no en esta, ¿no? O AMP, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir acá el texto, ¿no? En algunos casos se transfiere fosfato, pirofosfato o AMP, GDP, que ya lo han visto ustedes también, o GMP, ¿no? Entonces, esos residuos se unen aquí y activan a la molécula que va a continuar con la reacción, ¿no? Entonces, se transfiere el grupo fosfato, cualquiera de ellos, dependiente de la enzima y de la reacción, al sustrato o a un residuo de la enzima incluso, ¿no? Muchas veces a la enzima para aumentar la energía libre. Algún ejemplo lo han visto ya ustedes en sus seminarios que han desarrollado. Otros procesos, ¿no?, involucran la hidrólisis directa del ATP o GTP, ¿no? Estas son las dos. Intervienen también el UTP, ¿no?, o el TTP en algunos casos, ¿no?, pero los más comunes son el ATP y el GTP, ¿no? Muchas veces estas moléculas, ¿no?, se unen a una proteína en forma no covalente, ¿no?, y su posterior hidrólisis provee de energía para ciclar los cambios, ¿no? Muchas veces cambia conformacionalmente, como han visto en los seminarios, ¿no?, y incluso producen movimiento mecánico. Esto, por ejemplo, ocurre en la contracción muscular. Muchas veces cuando el ADN se está replicando, ¿no?, o cuando se sintetizan las proteínas en el ribosoma, estas moléculas se unen, ¿no?, y la hidrólisis produce movimientos, desplazamientos, ¿no?, a través, en el caso de la replicación del DNA, a través de la hebra del DNA. En el caso del ribosoma, a través del mRNA mensajero. Entonces, estas son reacciones que dependen de energía, ¿no? Por ejemplo, las helicasas, estas son en el DNA, son moléculas que abren el DNA. Recuerdan que cuando hemos visto DNA, la molécula estaba enrollada en forma de una espiral. Para replicarse debe abrirse esa molécula. Estas son las helicasas, ¿no?, que abren el DNA, y estas son dependientes de ATP, ¿no? La proteína REC-A, otra proteína, ¿no?, que tiene que ver, ¿no?, en el mecanismo de esta replicación. Las topoisomerasas también, ¿no?, son moléculas de proteínas que abren al DNA, contribuyen a abrir el DNA, ¿no?, sirven a manera de cuñas para que el DNA no vuelva a enrollarse y permita, ¿no?, la replicación. También para ciclar, ¿no?, formas activas e inactivas de la proteína, ¿no? Muchas veces se fosforila la enzima, ¿no?, o se unen el ATP o el GTP, ¿no?, para activarla o inactivarla muchas veces dependiendo de la regulación que se efectúe. Estas las han mencionado ustedes, las proteínas G, ¿no?, que unen GTP, ¿no?, en vías de señal. Se une al GTP, estas hidrolizan el GTP, se produce cambio conformacional en las proteínas y estas constituyen señales, ¿no?, que son disparadas por hormonas o factores extracelulares, ¿no? Esto lo han visto ustedes, que después se forma, activa la adenilciclasa,
se forma el AMP cíclico, etcétera, ¿no? Por citar ejemplos. Bien. Aquí con todo esto nosotros vemos que hay dos clases de compuestos también, ¿no? Característica de los bioquímicos que hacen esta diferencia de dos grupos, ¿no? Fosfatos. Unos que tienen energía de hidrólisis más alta que el ATP y a ellos se les llama arbitrariamente, ¿no? Fosfatos de alta energía. ¿Sí? Acá está el fosfonol piruvato que lo hemos visto, el 1,3-difosfoglicerato, la fosfoqueatina y acá está el ATP, ¿no? Todos ellos sirven o dan energía, ¿no? Para la síntesis de ATP a partir de ADP más fosfato inorgánico. Ceden su grupo fosfato, ¿no? Y sintetizan el ATP. A esto se les llama compuestos o fosfatos de alta energía. Y hay otros que son los carbohidratos, ¿no? Más bien el ATP fosforila a ellos, ¿no? A la glucosa, al glicerol, la fructosa, etc. Y estos se denominan, ¿no? Compuestos de baja energía, ¿no? Los que tienen energía de hidrólisis por debajo del ATP son los de baja energía y los que son por encima, arbitrariamente también se ha escogido este valor de menos 25 que aparece acá, estos son los de baja energía. Los que están por encima de 25 se conocen como fosfatos de alta energía. Todos estos de alta energía, como decía, pueden fosforilar al ADP para dar ATP. Y el ATP fosforila a estos de baja energía. Aquí los que les estaba mencionando también en antes, ¿no? El término de fosfato de alta energía, ¿no? Erróneamente lo interpretamos como la energía de hidrólisis del enlace, lo que les decía, ¿no? Pensamos que al romper el enlace, ¿no? se libera la energía, ¿no? Y por el contrario, más bien la ruptura del enlace requiere de un aporte de energía, que es la energía de activación, ¿no? Ahí está. La energía liberada determina el hecho que los productos de reacción tienen menos contenido de energía, ¿no? Este es lo que deriva, ¿no? O lo que genera la liberación de energía, ¿no? El hecho de que los productos más bien tienen menor contenido de energía porque son más estables, ¿no? Eso es lo que genera o produce, ¿no? La energía liberada. No es la hidrólisis propia del enlace, ¿no? Que lo interpretamos así muchas veces o lo leemos así. En un medio acuoso, el ATP es termodinámicamente inestable, ¿sí? Y es un buen donador de fosfatos, ¿sí? Nosotros vemos que el ATP, ¿no? Tiene una variación de energía libre estándar, ¿no? Negativa de menos 35. Entonces, teóricamente es inestable, pero es cinéticamente estable, ¿no? Porque tiene energías de activación alta, ¿no? Entre 200 a 400 kilojoules, ¿sí? Entonces no puede ocurrir espontáneamente, ¿no? Se requiere de enzimas, ¿no? Para transferir los grupos fosfato. Y estas por lo general son las quinasas, como vamos a ver. Muy bien. Aquí para analizar también, ¿no? Cómo es que se puede evaluar, ¿no? La transferencia de grupos fosfatos y la energía que estos pueden producir por la estabilidad de los productos, como dijimos al principio, ¿no? Hay tres posiciones, ¿no? De los grupos fosfatos y estos pueden ser atacados por nucleófilos, ¿no? La reacción es SN2, sustitución nucleofílica, ¿no? Y los nucleófilos pueden ser el carboxilato, ¿no? El nitrógeno en el caso de la creatina, ¿no? El grupo R de la arginina o de la histidina que también tiene nitrógeno. En este caso se ha hecho una prueba, ¿no? Con un grupo, ¿no? Y con oxígeno marcado radioactivamente, oxígeno 18, ¿no? Para analizar cómo es que se produce este tipo de reacciones, ¿no? El ATP tiene los tres grupos fosfato que se denominan así. El que está más cerca a la ribosa es el alfa, sigue el beta y el último el gamma. Cuando el ataque nucleofílico se produce en el fosfato alfa, se libera un grupo fosforilo, ahí está, fosforil, no fosfato, ¿no? Fosforilo y ADP. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el glutamato,
que ya vimos en la reacción que puse de transaminación. También ocurre con la glucosa y esto produce una liberación de energía de menos 30.5 kilojoules. Estas es condiciones estándar, ¿no? ¿Ok? Cuando, me olvidaba decir que el oxígeno, ¿no?, del grupo nucleofílico, ¿no?, es el que participa en el enlace éster acá. No es el oxígeno del grupo fosfato, ¿ya? En la reacción con el éster, en la formación del éster, el oxígeno lo da, ¿no?, la molécula aceptora, no el oxígeno del fosfato. Otro tanto ocurre acá. Cuando el ataque más bien es al fosfato beta, ¿no?, se libera, ¿no?, pirofosforilo. O sea, se transfiere dos grupos fosforilos o un grupo pirofosforilo, ¿no?, al grupo que contiene, o a la molécula que contiene el grupo nucleofílico. ¿No? Se transfieren dos grupos, dos fosfatos. Esto ocurre, por ejemplo, en el 5-fosforibosilpirofosfato. Este es un precursor para la síntesis de ribosa, ¿no?, y que sirve para la síntesis de nucleótidos en el ADN. Es un ejemplo, ¿no? Hay varios. Y esto libera más bien menos 45.6 kilojoules por mol. Y cuando el ataque, ¿no?, es en el fosfato alfa, se transfiere más bien el fosfato, ¿no?, el AMP se transfiere, ¿no?, a la molécula nucleofílica. Transferencia de esta parte de la molécula acá. Se transfiere el grupo adenilil. Esto ocurre, por ejemplo, en la activación de los ácidos grasos, en el metabolismo, ¿no? Y esto tiene una variación de energía libre de 14.2 kilojoules. Este pirofosfato solo, cuando está solo, cuando se libera solo, ¿no?, tiene una variación de energía libre de 19.2 kilojoules. Y hay una enzima, la pirofosforilasa inorgánica, que hidroliza esto, el grupo pirofosfato, y da menos 19.2 kilojoules por mol. Bien, acá ejemplos, algunos ejemplos de esta reacción, de este fenómeno, ¿eh? Este es para la activación del ácido graso en la beta oxidación, que es la vía metabólica o catabólica del ácido graso. Se produce una condensación directa del acil coenzima grasa o del ácido graso con la coenzima A. Esta reacción es endergónica, miren, directamente. Si quiero unir el ácido graso con la coenzima A, esto requiere, ¿no?, de 31.4 kilojoules por mol. Se requiere un aporte de energía. ¿Cómo es que ocurre? Acá tenemos la coenzima, el ácido acético, el ATP, ¿sí? Este es el ácido, perdón, no es el ácido acético, el acilo, un ácido graso, ¿no? Por acción del acil graso coenzima A sintetasa, transfiere un grupo, el grupo acilo, ¿no? Acá hay un ataque al fosfato gamma, ¿no?, y se une a la AMP. ¿Ve? El acil, el ácido graso, se une a la AMP. Acá está. ¿Ya? Y luego viene la coenzima A que desplaza a la AMP y se une al acetil. ¿Ya? Esta energía libre, ¿no?, del pirofosfato y la de la ruptura del grupo, de este grupo del pirofosfato y del AMP en esta ruptura, ¿no?, libera energía y también libera el pirofosfato. El pirofosfato al hidrolizarse libera 19. Esta de acá libera 45 y hace 64.8 kilojoules, que compensa de manera suficiente a esta que requería. ¿Ah? Entonces la reacción procede y puede unirse, ¿no?, el ácido graso con la coenzima A. Vuelvo a repetir, sintetizando, ¿no?, esta reacción de unir
el ácido graso con la coenzima A es endergónica, requiere 31.4 kJ por mol. ¿No? Requiere aporte energético. Entonces, no, la reacción no se hace directa, ¿no? Se hace a través de enzimas, ¿no? Que transfieren, ¿no? El ácido graso o que unen el ácido graso con el AMP. O se transfiere, mejor dicho, un AMP a partir del ATP al ácido graso. Acá lo tenemos. ¿Mm? Y luego viene la coenzima A, también con otra enzima, ¿no? Que une o desplaza al AMP y él se une, el nucleofílico se une, la coenzima A al ácido graso. Y ya tenemos el producto que se quería, ¿no? Y todo este proceso, ¿no? Libera primero esta etapa, cuando se rompe este enlace, libera 45.6, y la ruptura de este todavía aporta más energía para asegurar, haciendo un total de 64.8 kJ por mol, que compensa, ¿no? Más que suficiente la energía que requería la reacción. Hay varios casos de esto. Acá hay otra, muy similar, parecida, ¿no? No hemos puesto la energía, pero el proceso sí. Esta es la activación de los aminoácidos para la síntesis de proteínas, ¿no? Mencionamos algo cuando vimos DNA y síntesis de proteínas, muy esquemáticamente. Los aminoácidos deben ser transportados al ribosoma uniéndose a un tRNA. Acá tenemos nosotros el ATP, ¿no? Este ATP se une con el aminoácido, miren, ¿no? Se une al aminoácido, evidentemente hay una enzima que transfiere y se une al AMP, aminoacil adenilato o aminoacil AMP. Acá está unido el aminoácido que está en rosado y se une a la AMP. Evidentemente se libera el pirofosfato. Acuérdense que aquí ya hay una liberación de energía, ¿sí? Luego, este aminoacil AMP se une al tRNA. El tRNA viene y desplaza, ¿no? La ribosa del tRNA desplaza al AMP, ¿no? Y se une al aminoácido. Y acá tenemos el aminoacil tRNA, el aminoácido unido al tRNA, que va a ser ubicado de acuerdo a la relación codón-anticodón para que se sintetice el enlace peptídico en la síntesis de proteína, ¿no? Este es otro parecido, ya no me detengo acá, pero es similar porque acá se transfiere a una posición al 3', aquí al 2', si mal no recuerdo, no lo veo bien, ¿no? Pero al final todos llegan a la misma posición, ¿no? Acá simplemente el esquema o la idea es de que vean que la transferencia, ¿no? Del AMP en este caso activa a la molécula, en este caso del aminoácido, para poder unirse al tRNA, ¿no? Y poder lograr su fin. Dos esquemas parecidos o dos ejemplos, ¿no? Parecidos para un mismo fin, es lo que se ha visto. Aquí está lo que les estaba tratando de explicar, ¿no? Este es el tRNA, ¿ven? Que se une con el aminoácido, acá viene otro, ¿no? Existe la relación codón-anticodón, se unen y se forma el enlace peptídico. Y acá el ribosoma, también para aprovechar el esquema, se mueve, se desplaza un lugar hacia acá y saca el tRNA vacío, ¿no? Y deja libre para que entre otro tRNA con otro aminoácido para continuar creciendo la proteína. Todo esto también, este es el ejemplo que di de desplazamiento o de movimientos mecánicos del ATP, ¿no? O GTP. ¿Sí? Acá hay dos roles en realidad del ATP, ¿no ven? Ahí están las proteínas ATP o GTP, ¿no? Interviene acá. Uno para activar, ¿no? El aminoácido, para unirlo al tRNA, como ya vimos en el esquema anterior, y otro que explica el movimiento o desplazamiento del ribosoma a lo largo del mensajero. Bueno, este es otro ejemplo de transferencia del adenilato. Quizá ustedes conocen a este bicho,
¿no? La luciérnaga, este podría ser otro tema también para el próximo seminario, ¿no? No solamente esto, hay varios organismos que emiten luminiscencia, luz, y acá también juega un rol importante el ATP, como vemos acá. Este es el luciferil adenilato. La luciferina, ¿sí? Recibe también un AMP. Se libera el pirofosfato, esto ya saben que es energía, se une, ¿no? Y forma el AMP, luciferil adenilato, AMP con la luciferina. ¿Sí? Ya esto está activado, ¿ven? Por oxígeno y acción de la luciferasa emite luz, ¿no? Se libera CO2 y el AMP. Nos queda la oxiluciferina, esta es recuperada a través de varios pasos de reacción, otra vez a luciferina, para volver a repetir el ciclo, ¿no? A expensas de energía, evidentemente, ¿no? Acá vemos cómo la energía química, ¿no? Es transformada en energía luminosa, ¿no? Aquí yo les hago esquemáticamente, ¿no? Ustedes pueden buscar algunos organismos que tengan esta propiedad para su seminario de la próxima semana. Perdón. Más ejemplos. Ensamble de moléculas informacionales también requiere de energía, ¿no? Y acá hay dos puntos importantes. Esto también lo hemos mencionado cuando hemos visto DNA, la replicación del DNA. Decíamos que una hebra servía de molde para que la otra se vaya sintetizando, ¿no? Entonces acá vemos que en un lado, en la hebra que está sirviendo de molde, hay una timina, acá tiene que incorporarse una adenina. Vemos que forma el puente de hidrógeno. La enzima está acá, la DNA polimerasa, miren que tiene magnesio. Siempre el nucleótido entra trifosfatado. Cualquier nucleótido que ingrese tiene que entrar trifosfatado, acá está, ¿no? El nucleótido que está ingresando debe estar trifosfatado. Acuérdense que hablamos de las cargas repulsivas negativas que tenía. Esto es inestable. Este magnesio, ¿no? Estabiliza estas cargas negativas para poder proceder en la reacción. ¿Ok? Entonces, ¿no? La polimerización está acompañada por el clivaje entre los fosfatos alfa-beta, acá. ¿Sí? Entre los fosfatos alfa-beta, ¿no? Y la hidrólisis del pirofosforil, una vez que se ha liberado esto, ¿no? La pirofosforilasa hidroliza y libera energía acá, que impulsa para la síntesis del DNA. Otro ejemplo del aporte energético, ¿no? Del ATP. El C del grupo fosforilo, acá este oxígeno, y luego forma el enlace, ¿no? Fosfodiéster con el nucleótido que está entrando. Este puede reaccionar acá, se libera el pirofosfato, ¿sí? Acá está, libera el pirofosfato, ¿no? En el alfa. ¿Okay? El mismo esquema que hemos visto, pero este aplicado acá a la síntesis del DNA. Otra cosa importante acá en este esquema, no solamente la síntesis y la unión, ¿no? Del enlace fosfodiéster, también es el orden. ¿Recuerdan? Esta es una molécula informacional, ¿no? Guarda información, esta secuencia de nucleótidos, ¿no? Es información, ¿no? A ello también contribuye, ¿no? El ATP. Miren todos los roles, ¿no? Bien. Creo que está claro esto. Aquí también, ¿no? El orden es lo que les mencionaba aquí, ¿no? También acá contribuye el ATP, ¿no? Esto es una molécula ordenada, ¿no? Tienen una complementariedad estructural, y esta complementariedad estructural nos sirve, ¿no? A través del funcionamiento de la célula para la transcripción, para sintetizar a partir del DNA una molécula del RNA, que guarda también información, porque este se sintetiza a expensas del orden que está en el DNA. Y viceversa, la proteína también en la traducción, ¿no? La proteína, como ya hemos visto, ¿no? Toma la información
recepcionada en el mRNA para poner en orden los aminoácidos que van a constituir la proteína, ¿no? ¿Sí? Entonces, en todos estos aspectos interviene pues la molécula del ATP. Aquí no me detengo, simplemente lo menciono porque esto ya lo han visto ustedes, lo han expuesto también, ¿no? El ATP provee energía para el transporte activo y la contracción muscular, ¿sí? Bueno, la contracción muscular no han visto, más bien puede ser tema, decía, de seminario. Puede ser algún tema de seminario, pero estos transportadores los han analizado ya ustedes, ¿no? Y han visto que el rol del ATP, ¿no? Para producir este transporte, ¿no? Contragradiente, ¿no? Y generar las potenciales eléctricos de membrana, ¿no? Ya no nos detenemos ahí. Bien, ¿no? Los cambios conformacionales, ¿ven? Esto también lo han visto ustedes en el transporte, ¿no? Según el ATP, se hidroliza y produce el cambio conformacional para transportar, ¿no? iones o moléculas a través de la membrana celular, ¿no? Este también, ¿no? Bueno, esto no lo hemos visto, pero no lo he detallado para que sea tema de seminario. El sistema del contráctil del músculo esquelético, ¿no? La energía química del ATP no se traduce en movimiento, en contracción muscular, ¿no? El ATP no se une covalentemente, acá en la molécula, ¿no? Más que hay hidrólisis más que transferencia, ¿ven? Acá tenemos los filamentos de actina y de miosina, ¿sí? Estos están unidos, no covalentemente, están unidos, ¿no? Entre el ATP, se une a la miosina, ¿sí? Y produce un cambio de conformación, se separa, se aleja, ¿no? Se une a otra molécula, ¿ya? Al salir, al hidrolizarse el ATP, se produce un cambio conformacional nuevamente, ¿sí? Y hace que una hebra, esta hebra superior, se desplace sobre la otra, ¿sí? Produce el movimiento. Este es el principio de la contracción muscular. Ese cambio conformacional de la miosina, de la cabeza de la miosina, ¿no? Cuando está pegado, cuando entra el ATP, se despega, se une a otra y produce el cambio conformacional que mueve o desplaza una fibra de actina sobre la de la miosina, y es lo que produce, ¿no? La contracción. Esto se da, por supuesto, en varias partes, en varios sitios, y produce un movimiento de la contracción muscular, ¿no? Esto también lo dejo para que puedan desarrollar el seminario y explicarlo con mejor detalle. Yo lo hago una generalidad nada más. Bien. Las transfosforilaciones, ¿no? Es el pasaje de fosfatos, ¿no? Entre los nucleótidos. O sea, un nucleótido le transfiere grupos fosfatos a otro nucleótido. Esa es la idea, ¿ya? Porque estos deben reponerse, ¿no? Hemos visto que se consumen, se gastan, se hidrolizan, se unen a otras moléculas, ¿no? Se separan y se unen el AMP, el grupo fosforilo, etcétera, ¿no? Pero esto debe reponerse, ¿no? ¿Okay? Evidentemente todos dependen de energía, ¿no? Todos los nucleótidos son energéticamente equivalentes, ¿no? GTP, UTP, CTP, ¿no? TTP, todos son equivalentes energéticamente, o sea, tienen más o menos la misma variación de energía libre, ¿ya? ¿Ven? Otros nucleótidos también donan grupos fosforilos, ¿no? Los desoxinucleótidos también, ¿no? Desoxi-ATP, desoxi-GTP, desoxi-TTP, desoxi-CTP, ¿no? Energéticamente equivalentes a ATP. Y estos se mantienen, ¿no? O sea, siempre va a haber, porque están reponiéndose, ¿no? Se hidrolizan, se gastan, se consumen y otra vez tienen que ser repuestos, ¿no? Se mantienen por fosforilación de sus nucleótidos difosfatos. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un ATP, ¿no? Y este remueve un grupo fosfato, me queda el ADP, ¿no? Ese ADP debe transfosforilarse, ¿no? Otro nucleótido
le cede el grupo fosfato y lo convierte nuevamente en ATP. Esa es la idea. Estas son las transfosforilaciones, ¿sí?, que vamos a ver con detalle en estas siguientes diapositivas. El ATP es el principal fosfato de alta energía producido en el catabolismo. Este es el que se produce, ¿no?, en la glicólisis, por ejemplo, por fosforilación oxidativa, en la fotosíntesis por fosforilación. Estos los vamos a ver nosotros en los capítulos que vienen más adelante, ¿no?, cómo se sintetiza el ATP. Bien. Existe esta enzima, la difosfato-quinasa, que fosforila nucleótidos difosfatos por el ATP. Miren. Acá tenemos el ATP, ¿no? Acá tenemos una enzima que tiene histidina, ¿sí? El ATP le cede un grupo fosfato, fosforila la histidina de la enzima. ¿Sí? Acá tenemos un nucleótido desoxifosfato, y este fosfato es cedido por la reacción enzimática a este nucleósido difosfato y lo convierte en nucleósido trifosfato. Puede ser nucleótido o desoxinucleótido. Esta enzima, a expensas de ATP, puede fosforilar otros nucleósidos difosfatos. Bueno, aunque esto todavía no lo hemos visto, este mecanismo se llama ping-pong, ¿no? Porque entra un sustrato, sale un producto y luego entra otro producto, ¿no? Entra otro sustrato y sale otro producto, por eso se le llama ping-pong. Pero lo vamos a ver esto más adelante. Solamente como está acá, les menciono, ¿no? Entonces, ¿ven? Aquí el ATP dona el fosfato para fosforilar este nucleósido. Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cualquier otro nucleósido difosfato. Pero no lo hace directamente, lo hace a través de una enzima, ¿no? La difosfato-quinasa, ¿no? El ATP, ¿no?, le cede un grupo fosfato a la enzima, a la histidina de la enzima, y esta enzima le cede al nucleósido. Otras más. Esta otra molécula que transfiere también, ¿no? Cuando el músculo se contrae vigorosamente, se acumula ADP, ¿no? Hemos visto que la contracción muscular, ¿no?, en la diapositiva anterior, requiere de ATP. Se produce ADP, ¿ya? Y esto interfiere con la contracción muscular, ¿no? La formación o la acumulación de este producto, del ADP, ¿no?, interfiere con la contracción muscular. Entonces hay que fosforilarlo, o sea, nuevamente restaurarlo en forma de ATP, ¿no? Al ADP hay que pasarlo a ATP, ¿ya? ¿Okay? Y esto se requiere, ¿no? ¿Ya? ¿Okay? Entonces la adenilato-quinasa, miren, la adenilato-quinasa, otra enzima, ¿no?, toma 2 moléculas de ADP y una de ellas le transfiere fosfato a la otra y se forma ATP y AMP. Y esto tiene un delta de G0, o sea, puede ocurrir, ¿no?, sin consumo de energía. ¿Ven? Ya, 2 ADP, una de ellas, un ADP, le cede un grupo fosfato al otro ADP y lo transforma en ATP, ¿no?, y AMP, que es el producto de la segunda, ¿no?, o de la primera ADP. Esto lo hace la adenilato-quinasa. Otra enzima, la guanilato-quinasa, convierte al GMP, ¿no?, en GDP, a expensas de ATP. Entonces aquí el ATP le cede un grupo fosfato por acción de la enzima, ¿no?, guanilato-quinasa, y la pasa a GDP. Este ATP, como hemos dicho, tiene capacidad para restaurarse o repararse, porque ustedes me podrán decir, bueno, y no, da igual, ¿qué componemos si generamos un GDP y que acá generamos un ADP o AMP, como en este caso, ¿no? ¿Ya? La energía conservada en la producción de ATP es usada para suplir, ¿no?, a la célula de los nucleótidos trifosfatados y desoxinucleótido trifosfato. Él es el que alimenta, ¿no?, o restaura los nucleótidos trifosfatados o desoxinucleótidos trifosfatados diferentes a él.
¿no? El GTP, ¿no? El UTP, el UDP. Cuando son gastados o hidrolizados o consumidos, el ATP los restaura, ¿no? Y el ATP se puede producir por el metabolismo energético. Este es otro compuesto muy interesante, que es la fosfocreatina. Esta también es un donador, ¿no? De grupos fosforilos y sirve para generar ATP, ¿no? A partir de ADP. ¿Ven? Acá hay otro compuesto, pero restaura el ATP. Esta está principalmente en el músculo, ¿no? Está como fosfocreatina, ¿no? En una concentración de 30 milimolar, ¿no? Esto es 10 veces más la concentración de ATP, o sea, hay bastante. Esta es la reserva energética del músculo. Cuando se gasta el ATP, ¿no? Se genera ADP, la fosfocreatina fosforila al ADP y restaura el ATP, porque hay bastante. Después, evidentemente, también es regenerada ella, ¿no? En el músculo liso y en cerebro y en riñón hay de 5 a 10 milimolar, ¿no? De fosfocreatina también. Acá tenemos la reacción. ADP más fosfocreatina, ¿ven? Cede el grupo fosfato y se genera el ATP y la creatina. Y esto tiene una variación de energía libre estándar de -12. O sea, la reacción procede. Cuando se consume el ATP por alguna actividad, ¿no? El reservorio de fosfocreatina, ¿no? Se usa para reponer el ATP, ¿no? Y esto lo hace mucho más rápido que fosforilar el ATP por el metabolismo. O sea, ahí lo tiene a la mano, rápidamente lo efectúa, ¿no? Porque si no habría que esperar que se produzca la degradación, el catabolismo, que vamos a ver ahorita una visión general para, ¿no? Restaurar este ATP a partir de ADP. Cuando la demanda de energía es satisfecha, ¿no? El ATP producido por el catabolismo sirve para reponer a la fosfocreatina. Miren cómo se regula, ¿no? Esto. Esta es una situación de emergencia. Se produjo la hidrólisis del ATP por la contracción muscular. Ya no hay ATP, hay ADP. La fosfocreatina fosforila al ADP para restaurar el ATP. ¿Sí? Cuando se ha producido el metabolismo y hay bastante ATP, el ATP restaura nuevamente a la fosfocreatina. Y de esa manera se mantiene una homeostasis en la célula, sobre todo en la muscular, que requiere bastante energía. Bien, aquí hay otra molécula que está presente también a manera de la fosfocreatina como una reserva de grupos fosfatos. Esto está presente en procariotes, algunas bacterias patogénicas, ¿no? Ven, usa un análogo de la fosfocreatina. A este se llama, ¿no? El fosfágeno polifosfato inorgánico o poli-P, del polifosfato, ¿sí? Como reservorio de energías, similar al de la fosfocreatina. Acá lo tienen. Son grupos fosfatos, ¿no? Unidos, ¿no? En enlace anhidrido, ¿no? Y una enzima, la polifosfoquinasa 1, que a través de un mecanismo que involucra un fosfato de histidina, similar a la que hemos visto ya, ¿ven? ¿No? El ATP, ¿no? Más el polifosfato en presencia de magnesio, ¿no? Incrementa o adiciona un grupo fosfato acá. Evidentemente cuando hay, ¿no? Abundancia o bastante ATP, ¿no? Se produce este compuesto. Acá lo está sintetizando. Y esto tiene una variación de energía libre estándar de menos 20 kilojoules por mol. Entonces se genera este compuesto. Esta es la reserva, ¿no? Vamos a ver para qué sirve eso. Acá lo tenemos. Una segunda enzima, la polifosfato quinasa 2, ¿no? Más bien, ¿ven? Acá hay un GDP, ¿sí? El polifosfato con N+1 fosfatos, en presencia de magnesio también,
fosforila o cede un grupo fosfato al GDP para restaurar el GTP. Y evidentemente el polifosfato queda con un fosfato menos, ¿no? O también lo mismo puede hacer con el ADP, ¿no? El polifosfato cede un grupo fosfato, él disminuye un grupo fosfato y regenera el ATP, ¿no? De esa manera se trata de mantener, la concentración de ATP útil para la célula, ¿eh? La polifosfato quinasa 2 actúa sintetizando GTP y ADP. Y la 1, más bien en la síntesis de polifosfato, que fue la que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Aquí vamos a darle una mirada muy esquemática también, ¿no?, a el metabolismo, ¿no?, a cómo se genera el ATP, más bien, ¿no? Y acá hablamos de la oxidación de la glucosa a dióxido de carbono. Esto requiere de transportadores especializados de electrones. La oxidación de la glucosa provee de energía para la producción de ATP. Esta es la principal forma de obtener ATP. Ya hemos visto que muchas de las reacciones mencionadas anteriormente, ¿no?, utilizan el ATP, ¿ya? Si nosotros oxidamos directamente a la glucosa, miren, ¿no?, para dar CO2 y agua, la variación de energía libre estándar de esta reacción es menos 2.840 kilocalorías por mol. Esto es una bomba atómica para la célula, ¿no? Mucha más energía, ¿no?, que para la síntesis de ATP, muchísimo más. Para la síntesis de ATP se requiere entre 50 y 60 kilojoules por mol. Acá hay 2.840, ¿no? Entonces, esta es una tremenda cantidad de energía, ¿no? Entonces, las células convierten la glucosa en CO2 en una serie de reacciones controladas. Muchas de estas son oxidaciones, ¿ya? ¿Ok? Esto no lo puede manejar la célula, ¿ya? Entonces tiene que hacerlo en etapas, en pasos, cuyas liberaciones de energía la célula pueda manejarlo, ¿no? Una serie de reacciones, dice, ¿no? ¿Ya? Muchas de estas son oxidaciones. La energía liberada en estas reacciones son de la misma magnitud, ¿no?, a la requerida para la síntesis de ATP. O sea, en lugar de hacerlo de golpe la oxidación y liberar esto que destruiría la célula, la hacen etapas que más o menos se manejan en este rango de energía, para que la célula las pueda, ¿no?, manejar. Eso es lo que nos dice. Los electrones, entonces, son removidos de estas oxidaciones y transferidos a moléculas coenzimas, ¿no?, a moléculas llamadas coenzimas, ¿no?, que son especializadas para transportar electrones. Estas son el NAD y el FAD, que ya nos hemos referido anteriormente también, creo, ¿no?, el nicotilamina adenín dinucleótido y el flavin adenín dinucleótido, ¿no? Si no, vamos a comentar algo ahora, y lo vamos a ver todavía más adelante, porque estas son importantes en todas las reacciones del metabolismo que se produce liberación de electrones, ¿no?, u oxidaciones con pérdida de electrones. Ellos son los que captan los electrones y los llevan, ¿no?, a un lugar especial para que esa energía, ¿no?, sea utilizada en la síntesis del ATP. Aquí tenemos un esquema de lo que se denomina la vía glicolítica, ¿no? Vamos a verlo con más detalle. Ahora solamente nos interesa el ATP, ¿ya? Una serie de reacciones, creo que son alrededor de 11. ¿Ya? Primero se consume ATP, pero después viene la etapa de oxidación. Miren, acá hay una oxidación, así, gliceraldehído a bifosfoglicerato, oxidación de aldehído, ¿no?, a glicerato. Se produce NAD reducido, ¿ven? El NAD entra oxidado, sale como NAD reducido. Transporta 2 electrones. Acá se produce síntesis de ATP. Se libera energía y esta energía es utilizada para unir ADP y fosfato y generar ATP. Acá también, ¿no?, el paso de fosfoenol piruvato a piruvato, ¿no?, genera ATP, ¿sí?
¿no? Entonces, aquí se genera ATP en esta vía y se genera NAD reducido. Eso es lo que quiero que vean acá, porque la idea es ver cómo es que se produce, ¿no? O dónde se produce más que nada, ¿no? La síntesis o producción de ATP. Esto ocurre en el citoplasma de las células, hay una producción de ATP, a esta se le llama fosforilaciones a nivel de sustrato, ¿no? Porque ocurre no en la mitocondria, no involucra cadena respiratoria. Acuérdense, más adelante les voy a, en las próximas clases, cuando veamos esto, les voy a recordar, ¿no? Y se produce NAD reducido. ¿Ven? Acá hay uno, acá, pero esto no involucra cadena respiratoria, eso se le llama fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, esta es una vía, esta es otra vía, el ciclo del ácido tricarboxílico, el ciclo de Krebs, ¿no? Nosotros hemos visto el piruvato que se ha producido en la vía anterior. Este piruvato se transforma en acetilcoenzima A, ¿no? Ya vimos esta reacción también parecida en la activación de los ácidos grasos, cómo se formaba un enlace fosfoanhidrido, ¿no? Se decarboxila el piruvato y al decarboxilarse oxidativamente se reduce el NAD. Tenemos NAD reducido. Esta acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, donde se decarboxila oxidativamente, se reduce el NAD, se reduce NAD, se produce FAD reducido, miren, ¿no? Y también se produce por ahí ATP o GTP. Acá. Las oxidaciones nos generan coenzimas reducidas, 3 NAD por cada ácido pirúvico, un FAD, ¿no? Y un ATP o GTP también puede ser, ¿no? Esto ocurre en la mitocondria a expensas de la oxidación del ácido pirúvico que proviene de la glucosa. Por cada glucosa se generan 2 piruvatos, ¿no? Que entran a oxidarse acá, ¿no? Más que la secuencia de las reacciones, que no les he mencionado, lo que quiero que vean es que en esta vía se generan coenzimas reducidas y se genera la síntesis de ATP. Por eso es que el ATP juega un rol central, ¿no? A pesar de que tiene el mismo valor energético que los otros nucleótidos, ¿no? La evolución ha generado de que estas enzimas, ¿no? Generen ATP o sean específicas o tengan mayor afinidad para el ATP, ¿no? Aquí están el NAD y el FAD, simplemente también, ¿no? Para describir algunas de sus propiedades, ¿no? Este es el NAD, ¿ya? Se dice nicotidamin, acá está el nucleótido de nicotidamin, un nucleótido, y este es el nucleótido de adenina, por eso se llama nicotidamin adenin dinucleótido. Acá está en la forma oxidada, y él tiene la capacidad para recibir 2 electrones, ¿no? Y 2 protones, ¿no? Uno lo toma y lo otro deja en el medio. Este es el NAD reducido. ¿Bien? Ya se transfirieron los electrones, producto de la oxidación del metabolismo, él capta esos electrones, ¿ya? ¿Okay? Muchas veces hay otro NAD fosfato, este grupo está con un grupo fosfato, ¿ya? Entonces se denomina NAD fosfato. En algunas reacciones también interviene como NAD fosfato. Una cosa importante también en estos nucleótidos es que tienen un espectro de absorción diferente para su forma oxidada y su forma reducida. Ven acá, la forma reducida, tiene un pico de absorción, ¿no? Que no lo tiene la forma oxidada, ¿sí? Entonces nosotros podemos estudiar o seguir, ¿no? Una reacción en la cual interviene el NAD, ¿no? Por su variación del espectro de absorción o su variación de la absorbancia a 340 nanómetros, ¿no? ¿Okay? Entonces vean acá cómo es que esta molécula puede capturar o tomar los electrones. Bien. Aquí mencionar algunas enzimas que utilizan el NAD o el NAD fosfato, como les dije, como coenzimas, ¿no? Ahí está. Estas son enzimas del ciclo de Krebs, la isocitrato deshidrogenasa, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa,
Esta es otra, ¿no? Esta no es del ciclo de Krebs, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La malato deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa, todas ellas utilizan NAD, ¿no? O NAD fosfato. Esta puede utilizar cualquiera de los dos, ¿ven? ¿No? Bien. Aquí, la fermentación de la glucosa, etanol y CO2. Esto es producido por las levaduras o los microorganismos, la producción de alcohol, la fermentación, ¿no? Tenemos la molécula de piruvato, que ya vimos cómo se genera, ¿no? A partir de la glicólisis, ¿sí? Este es de carboxilado, por acción de la piruvato de carboxilasa, se produce acetaldehído. Y el acetaldehído pasa a etanol por acción del alcohol deshidrogenasa, la enzima, ¿no? Que acá en realidad se oxida, ¿no? El acetaldehído a etanol, ¿no? Y perdón, al revés, disculpen, me equivoqué. Acá más bien está reduciéndose, ¿no? Se reduce y más bien acá el NAD aporta electrones, entra como reducido y sale como oxidado. Esto ocurre en la fermentación, ¿no? Okay. Esta es otra particularidad. Aquí, la asociación entre una deshidrogenasa NAD o NAD-fosfato es baja. Aquí ya. Aquí para mencionarles que esta unión de la enzima que utiliza NAD o NAD-fosfato no es muy fuerte. El NAD puede disociarse y irse de una enzima a otra, ¿ya? No es un enlace covalente. Ahí está. La coenzima difunde de una enzima a otra, actuando como un transportador soluble de electrones, ¿no? De un determinado metabolito. Por ejemplo, en levaduras, miren, aquí en esta reacción, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Reduce al NAD para dar 3-fosfoglicerato y NAD reducido. Esta es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, la enzima. Esta reacción está produciendo NAD reducido. Y esta otra enzima, la alcohol deshidrogenasa, utiliza este NAD reducido para oxidar o para reducir al acetaldehído a etanol. Y el NAD cede más bien los electrones acá, ¿no? De reducido pasa a oxidado. ¿Ven? Es este mismo NAD, ¿no? Por eso dice, ¿no? El NAD no está ligado íntimamente a la enzima, ¿no? No está unido covalentemente. Esta lo puede producir y esta otra utiliza este NAD reducido. Eso es característico en estas reacciones que utilizan NAD. Aquí también el gliceraldehído 3-fosfato, acetaldehído, da 3-fosfoglicerato más, en este caso, etanol, ¿no? ¿Okay? Es la reacción global, ¿no? Pero se produce a través de estas etapas. Intervienen las dos, ¿no? Muchas veces se pone acá el alcohol deshidrogenasa, pero primero interviene esta reacción, ¿no? Sino que muchas veces en los libros o nosotros mismos, ¿no? Escribimos la reacción de un solo paso y no los pasos intermedios. Acá el otro nucleótido que habíamos visto, ¿no? Los nucleótidos de flavina, ¿no? El FAT, el flavín adenín dinucleótido, que también puede estar como flavín mononucleótido, ¿no? Cualquiera de los dos. Hay dinucleótido, este es uno, flavín mononucleótido, y este es el otro, el de adenina, flavín adenín dinucleótido, ¿no? Por eso se separa. Este tiene la capacidad, ¿no? Para transferir 2 electrones y 2 protones. Acá una semiquinona recibe un protón y un electrón, ¿no? Y después recibe otro protón y otro electrón. Igual puede ceder primero uno y después el otro, porque estas son estables, ¿no? Igual que en el caso anterior, absorben, ¿no? Tienen un espectro de absorción que los diferencia, ¿no? Reducidas absorben a 360 nanómetros, la semiquinona absorbe a 550, ¿no? Y las formas oxidadas a 370 y 440. O sea, se pueden, ¿no? Seguir espectrofotométricamente
¿no? En las reacciones donde intervienen. ¿Okay? Este sí, como vemos acá hay unos ejemplos de enzimas en las cuales utilizan a este FAT o flavin mononucleótido como coenzimas. Algunas son del ciclo de Krebs también, ¿no? O reacciones del metabolismo. ¿Ven? Acil coenzima A deshidrogenasa, este es del ciclo de Krebs, ¿no? Glicerol fosfato deshidrogenasa, etc. En este caso sí, miren, la enzima está estrechamente reunida o unida a la coenzima. Acá no se transfiere de una reacción a otra, ¿no? En la succínico deshidrogenasa, esta de acá, que es del ciclo de Krebs, está covalentemente unido al grupo prostético, o sea, a la proteína. El FAT está covalentemente unido. No se transfiere, ¿no? Ahí está la coenzima, no difunde de una proteína a otra. Mantiene los electrones mientras cataliza la transferencia de electrones. No es como el NAD. Aquí, para explicar la generación del ATP. Esto también lo vamos a ver con más detalle más adelante. El transporte de electrones, ¿no? Todas estas reacciones que se han producido en el ciclo de Krebs, en la vía glicolítica y que han generado, ¿no? Electrones que son transportados por el NAD del FAT, son llevados, ¿no? A la mitocondria. En la pared de la mitocondria hay una cadena transportadora de electrones. Los electrones son pasados a través de esta cadena hasta el aceptor final, que es el oxígeno, para generar agua. Durante este pasaje de electrones se bombean protones, ¿no? Fuera de la mitocondria, y al retornar estos protones, ¿no? A través de una enzima ATPasa, se produce la síntesis del ATP, ¿ya? La fuerza impulsora del regreso de los protones es lo que genera la energía o da la energía para que se sintetice el ATP, ¿ya? Esto lo vamos a ver también con más detalle más adelante. Bueno, chicos, esa ha sido nuestra clase de ahora. Por favor, si hay preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? Profesor. Sí, diga. El examen Sí, parcial. Sí. Sí, ¿qué tiene? El examen parcial ya va a ser el 20 o el 27. Bueno, estamos en semana 6 ahorita. Todavía no, me parece que faltan 2 semanas, ¿no? Sí. En el sílabus está, hija. Ahorita no me acuerdo. Ya, estamos semana 6, creo que dice semana 8, profesor. Sí, sí, sí. Sí, en la semana 8, sí. Oh, ya, sí. ya. ¿Qué cosa? Nosotros cumplimos el sílabus, ahí está, ¿ya? Ok, estamos en la semana 6, ¿no? O sea, de acá a 2 semanas teóricamente sería, ¿no? Ok, profesor. Sí, 7 y 8, ¿no? Una semana más y es el examen. Ah, qué bien que me has hecho acordar para ir preparando el examen. ¿Alguna pregunta al respecto? No. Solamente que la fecha querías ver. Sí, quería asegurar eso. Sí, sí, sí. Creo que es dentro de 15 días más o menos. Ya, profesor. Profesor, una consulta. Dígame. Es acerca de los ejercicios que ha dejado. ¿Puedo presentarlo en una? Lo que pasa es que yo he hecho los ejercicios pero en una hoja porque es bien tedioso copiarlo todo. ¿Está bien? No, está bien. Lo has hecho, sí, 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 no. Ustedes vean la manera que sea presentar. Lo que quiero es que sea claro y que se entiendan. Y que no se repitan, que no hagan todos lo mismo, pues coordinen algo, ¿no? Ahí les sugerí varios puntos incluso, ¿no? Para que vean, ¿no? Así como ahora que la fluorescencia, la emisión de luz hay diferentes organismos, ¿no? Que pueden emitir, no todos van a hacer lo mismo. Esa es la idea, ¿no? ¿Ya? En cierto modo es un poco de investigación de parte de ustedes también, ¿ya? Esa es la idea. ¿Estamos? Ya, profe. Okay. Ya, de acuerdo. Sí, gracias. La forma yo entiendo que para que estén copiando de repente, no, yo alguna vez lo he hecho a mano, le he tomado ¿cómo se llama? Lo he escaneado y lo paso, lo presento, ¿no? ¿Ya? Ya, gracias. La idea es que se entienda, ¿verdad? Ya. ¿Correcto? Esa es la idea. ¿Listo?
¿Alguna otra cosa adicional? Bien. Si no es así, entonces nos despedimos. Tengan mucho cuidado, por favor. ¿Ya? Nos vemos con algunos mañana. ¿Ya? Ok, que tengan muy buenas tardes. De igual manera, profe. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Hasta mañana, Ya. profesor. Hasta luego. Chao, Camila, que te vaya Hasta bien. luego. Cuídense, cuídense. Chao, Juanita.